Un gusto saludarlos. Mi nombre es Santiago Pérez y desde la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego presentamos el programa Historicidad de Jesús y de los Evangelios, segunda parte. Efectivamente, en el primer video hicimos una introducción sobre la discusión de la verdadera existencia de Jesús, su historicidad y la verdadera existencia de los primeros evangelios escritos por los evangelistas. Y en esta segunda parte iremos efectivamente a dar más detalles y argumentaciones que nos fortalezcan en el conocimiento y además que nos permitan justificar cuando sea necesario sobre el error que se produce cuando se pone en duda la verdadera existencia de Jesús, hombre, y la verdadera existencia de los primeros evangelios. Lo haremos efectivamente a partir de 3 preguntas que nos permiten organizar el presente tema. En la pregunta número 1, ¿por qué y cuándo fueron escritos los evangelios? En la pregunta número 2, ¿cuál fue la forma de escribir los evangelios y cómo eran las copias que se generaron a partir de aquellos? Y en la pregunta número 3, ¿cuáles son los manuscritos más antiguos que se conservan del Nuevo Testamento? Entonces, los invito a escuchar sobre este programa en particular. En la pregunta número 1, ¿por qué y cuándo fueron escritos los evangelios?, nos obliga a comenzar a describir que evangelio significa buena noticia. La palabra evangelio designa originariamente un feliz mensaje, un anuncio que hace feliz, que fue primeramente la propia palabra de Jesús. Porque Jesús enseñó de viva voz. No escribió ningún libro. En aquel tiempo la instrucción se confiaba a la memoria. Muchos se sabían el Antiguo Testamento o los evangelios de memoria y la transmitían de viva voz de generación en generación. Por eso el evangelio, como dice la tradición, antes de ser escrito fue predicado, antes de ser leído fue oído, antes de ser libro fue palabra. Y respondiendo a la primera parte de la pregunta, ¿por qué fue escrito?, la respuesta es que al ampliarse el círculo del cristianismo, se vio la necesidad de fijar por escrito las palabras y los hechos de Jesús. Los evangelios fueron libros escritos entre los años 40 y 100 por testigos oculares, que cuentan lo que vieron y oyeron, o por quienes estuvieron en contacto con testigos presenciales. Dice San Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, os lo anunciamos. Diversos especialistas dan fechas tentativas en las que probablemente se escribieron los 3 evangelios sinópticos. Sinópticos quiere decir vistos juntos o que ven todos juntos. Se trata de los evangelios de San Mateo, San Marcos y San Lucas. Indican que el evangelio de San Mateo se había escrito entre el año 37 y el 42, el evangelio de San Marcos entre el año 40 y el 45, el evangelio de San Lucas entre el año 47 y el 56, y el evangelio de San Juan aproximadamente en el año 95. El profesor H.J. Scholz de la Universidad de Württemberg, Alemania, afirmó que ningún evangelio sinóptico fue escrito después del año 70. Esta opinión ha sido apoyada por el célebre sacerdote católico alemán, exégeta Rudolf Schnackenberg, que vivió entre los años 1914 y 2021. Exégeta quiere decir persona que interpreta, que analiza o expone un texto, en este caso, bíblico.
Y él afirma las palabras de Scholz sobre que ningún evangelio sinóptico fue escrito después del año 70 por el peso de las argumentaciones presentadas. Por ejemplo, el Evangelio arameo de San Mateo, desde luego, fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén por los romanos en los años 70, pues constaba en el Evangelio que todos conocían el campo del alfarero, y el año 70, la caída de Jerusalén ocasionó la completa destrucción de la ciudad y la despoblación. Los sobrevivientes fueron deportados y por lo tanto también desapareció el campo del alfarero. San Mateo y San Juan fueron apóstoles de Jesús. San Marcos no fue apóstol, pero conoció a Jesús y acompañó a San Pedro en su apostolado. San Lucas entrevistó a quienes conocieron a Jesús. Además, estos libros se escribieron para contemporáneos de Jesús. Los hechos que narran eran conocidos por todos, bien por haberlos visto personalmente, bien por haberlos oído a quienes los vieron. No pudieron, por lo tanto, desfigurar nada de la realidad. En ese caso, hubieran sido desmentidos y no hay huella alguna de rectificaciones. Los datos que dan los evangelios sobre la geografía del país, la situación política y religiosa y sobre las costumbres concuerdan con lo que sabemos de todo esto por otras fuentes, como se explicó en la parte número 1. Además, los evangelistas murieron por defender la verdad de lo que decían, y nadie da su vida por lo que sabe es una mentira. Aparte de cómo están inspirados por Dios, no pueden equivocarse ni mentir. El Concilio Vaticano II dice que la Biblia entera está inspirada por Dios. Y San Pablo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 a 17, dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Y San Pedro en la segunda carta, capítulo 1, versículo 21, dice que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los evangelistas escribieron lo que vieron y murieron por confesar lo que vieron. Mueren mártires confesando los hechos y la doctrina de Jesús. A quien escribe lo que ve y después se deja matar por mantener lo que ha escrito, efectivamente, ya se le puede comenzar a creer. Los evangelios en 3 lenguas sirvieron de medio de expresión y propagación. En hebreo en los ambientes muy cultos y para la lectura sinagogal de la escritura, en arameo para el uso cotidiano y en griego para el comercio y los intercambios internacionales. En aquella época, el griego era el lenguaje internacional. Los 3 primeros evangelios están estrechamente emparentados. Se los puede poner en columnas paralelas para abarcar sus textos de un solo vistazo. De ahí viene su nombre de sinópticos, como se indicó previamente. Se pueden leer simultáneamente. El Evangelio de San Juan es el último que se escribe. Completa a los otros 3 y cuenta cosas que los otros omitieron o da más detalle. Es el más teológico de los 4. Se centra en la persona de Jesús como Hijo de Dios. Dice San Irineo que San Juan dictó su evangelio en Éfeso siendo ya anciano. En la pregunta número 2,
cuál fue la forma de escribir los evangelios y cómo fueron las copias que se generaron a partir de aquellos. En favor de la autenticidad de los evangelios, existe tal tradición literaria como no existe de ningún otro escrito de la antigüedad. Una tradición antiquísima, pública, universal, constante. Esos son los evangelios. Los evangelios no tienen ni la menor comparación con la de ciertos escritores profanos, escritos muchísimo tiempo después de que ellos vivieron, cuyas obras nadie pone en tela de juicio, como se vio en la parte número 1. Los evangelios no son obras de historia, sino una catequesis para la fiel transmisión de la verdad cristiana. Los evangelios pretenden ser una enseñanza, transmitir un mensaje que hemos de recibir y vivir en la fe. Los evangelistas pretenden cimentar la fe de sus lectores y para ello les basta recibir algo de lo más saliente de la vida y doctrina del Señor. El marco topográfico y cronológico no era necesario y por lo mismo lo descuidan. San Lucas, al principio de su Evangelio, en el capítulo 1, versículos 1 y 4, garantiza a los lectores de la certeza de su narración. Dice: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. También San Juan se refiere sobre el particular. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que da vida. Esta vida se manifestó. Nosotros le hemos visto. Damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna, que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Los evangelios refieren fielmente los hechos y dichos de Jesús. Lo prueba suficientemente el concepto de testimonio, testigo, testimoniar, que ocurre más de 150 veces en el Nuevo Testamento y que los mismos apóstoles se aplican a sí mismos. También en San Juan 19:35, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Los originales completos se han perdido tanto de los evangelios como de todos los libros de aquel tiempo, pues entonces se escribía en hojas de papiro que se deteriora y se deshace fácilmente. Desde el siglo IV se empleó el pergamino, sacado del cuero animal. Ambos se usaron a manera de libros, llamados códices. Sin embargo, vale aclarar que se han hecho estudios comparativos de todas las copias que se conservan desde cada uno de los evangelistas. Por ejemplo, los autores Fenton Hort y Brooke Westcott resumieron sus investigaciones sobre el original griego del Nuevo Testamento expresando que las variantes que tocan a la sustancia del texto son muy poco numerosas y pueden ser evaluadas como mínimas. La inmensa mayoría de las variantes se refieren únicamente a la forma exterior
la ortografía, el orden de las palabras y el término sinónimos. De las 150.000 variantes, solo 15 son de importancia y ni una sola toca a la fe de la Iglesia. Eso da idea del esmero con que se copiaron. Aquella generación cristiana que había presenciado los hechos que se narran en los Evangelios, los encontraban tan correctamente relatados que los copiaban a mano, porque entonces no había imprenta, y los transmitían de generación en generación, de modo que hoy tenemos de los Evangelios más copias que de ningún otro libro de aquel tiempo. Ningún otro autor, ni religioso ni profano, de aquellos tiempos, puede presentar la cantidad de papiros, de códices, de citas de autores de aquel tiempo o de inmediatamente después, como los libros del Nuevo Testamento pueden ofrecer. Y el lapso de tiempo que transcurre entre los acontecimientos y la composición de los evangelios es tan breve que no permite la formación del concepto de mito contrario a la verdadera historia. En la pregunta número 3, ¿cuáles son los manuscritos más antiguos que se conservan del Nuevo Testamento? Haremos un breve recorrido por los manuscritos más antiguos que se conocen del Nuevo Testamento. Las imágenes de los papiros y códices más antiguos son también como una de las primeras escrituras conservadas que pueden identificarse como cristianas. En el siglo I se escribía sobre papiros. El papiro se obtenía de la planta del mismo nombre. En el interior del tallo de la planta existen unos largos filamentos a partir de los cuales se elaboraban los papiros utilizados para la escritura. En la antigüedad, los rollos de papiro constituían el vehículo más importante para la transmisión y la conservación del conocimiento humano. El papirólogo Carsten Peter Thiet, que vivió entre los años 52 y 2004, fue un arqueólogo y estudioso del Nuevo Testamento, de origen alemán. También fue nombrado caballero de justicia de la Orden de San Juan. Thiet expresó que, desde el manuscrito en papiro egipcio más antiguo que se conoce, hasta los tiempos del Nuevo Testamento y más acá, esta frágil planta de caña proporcionó el material para toda clase de documentos. Solo siglos después, comenzará a utilizarse habitualmente el pergamino, formado por piel de animales, ovejas, cabras, vacas, etc., las cuales, convenientemente tratadas, se reducían a hojas finas y lisas. La palabra pergamino procede de la antigua ciudad de Pérgamo, que se hallaba situada en el noreste de Asia Menor, actual Turquía. En un primer momento, los papiros se utilizaban en el llamado formato rollo, como se observó anteriormente. Solo se escribía por una cara y para leer había que desenrollarlo hasta el lugar deseado. Ya en la segunda mitad del siglo I, los cristianos comienzan a utilizar el formato códice, que es como los libros actuales. Se escribe por las dos caras, encuadernando los papiros como los actuales libros. Cuando leemos los evangelios, lo hacemos utilizando un texto escrito en castellano. Si esta lectura la hacemos en comunidad, utilizando diferentes Biblias, quizás nos sorprendamos de que cada una de ellas ofrezca pequeñas diferencias o variantes en el texto. La explicación es sencilla. El Nuevo Testamento no ha sido escrito originalmente en castellano. Nos hallamos ante traducciones, por lo que pueden existir pequeñas variantes. Además de los manuscritos, papiros y códices en griego, arameo y hebreo,
a lo que nos hemos referido anteriormente. Desde muy temprano, finales del siglo II a más tardar, el Nuevo Testamento se tradujo al latín, al siríaco, al copto, entre otros idiomas. Como sabemos, la primera versión en latín fue la llamada Vetus Latina y la Vulgata del año 405, como hemos referido en la parte número 1. Como han señalado varios especialistas, establecer la lista de los papiros del Nuevo Testamento no ha sido una tarea sencilla. Solo después de muchas publicaciones y artículos se ha llegado a establecer la relación definitiva de estos papiros. Ya en 1947, Brady invitó a los científicos a componer una lista de los papiros griegos del Nuevo Testamento. Su sugerencia fue aceptada por otro investigador de apellido Metzger, quien ese mismo año publicó una primera lista de papiros en griego correspondientes al Nuevo Testamento, lista que cifró en un total de 54 papiros. En 1951, otro especialista, llamado Maltfeld, elevó la lista a 62. Desde entonces, han habido muchas actualizaciones. Una de ellas, al principio Allan, fue quien perfeccionó la lista de papiros hasta ofrecerla públicamente en 1976. En la actualidad, la lista de papiros del Nuevo Testamento asciende a la cifra de 141. Estos papiros están numerados y se les conoce por la letra P, seguida de un número, P1, P2, etc. Por su antigüedad, los papiros son de enorme valor para establecer el texto original de cada uno de los escritos del Nuevo Testamento. Según los especialistas, los papiros de mayor interés son el P45, el P46 y el P75. Por ser el más antiguo y reconocido como tal unánimemente e internacionalmente por los especialistas, es también de destacar el papiro P52. Aunque también debe tenerse en cuenta el papiro 7Q5, entre otros del Antiguo y Nuevo Testamento encontrados en las cuevas de Qumran, que serían aún más antiguos. El papiro TQ5 sería del 68 después de Cristo. Aunque no ha alcanzado la fecha, ese reconocimiento unánime. Como vemos aquí, se presentan diversos códices de la Vetus Latina y de la Vulgata. Serían las versiones latinas, aunque también existen las versiones siríacas y otras versiones que relatan entonces cada uno de los evangelios que conocemos. Bueno será recordar aquí entonces unas palabras del conocido papirólogo alemán Carsten Peter Thiet, que ya hemos mencionado. Hay ahora unos 100 papiros del Nuevo Testamento en museos y bibliotecas de todo el mundo. Algunos fueron hallados y publicados en el siglo pasado, el XIX, otros hace apenas unos años, y otros aguardan aún el día en que un especialista encuentre tiempo de publicarlos. El total del Nuevo Testamento conservado en papiros asciende a un 67,48% del total. Ese cálculo se hace teniendo en cuenta que si el Nuevo Testamento tiene un total de 7.956 versículos, los versículos que están representados por papiros son un total de 5.369. El
Papirólogo español José O'Callaghan, que vivió entre los años 1922 y 2001, fue un sacerdote jesuita español y estudioso de la Biblia. Es conocido por su extenso trabajo sobre papiros cristianos y por la identificación del papiro 7Q5 de Qumran con un texto de Marcos. José O'Callaghan estudió el porcentaje de versículos representados por papiros para algunos de los libros del Nuevo Testamento. El resumen en relación con los más importantes es el que se muestra en la imagen. Ahora nos referiremos específicamente al papiro P52. El papiro P52, también llamado el fragmento de San Juan, es el trozo de manuscrito escrito en papiro más antiguo conocido hasta ahora del Nuevo Testamento, sin incluir el papiro 7Q5, que sería más antiguo. El P52 está conservado en la biblioteca John Rylands, en Manchester, Reino Unido. Fue descubierto en 1920 por Bernard Grenfell, en el desierto de Egipto Medio. Contiene un texto en griego del Evangelio de Juan, desde el capítulo 18, versículos 31 a 33, y de los versículos 37 a 38. Supuestamente escrito hacia el año 100 a 125. Está generalmente aceptado como el extracto más antiguo de un evangelio canónico, convirtiéndose en el primer documento que, cronológicamente, concierne a la figura de Jesús de Nazaret. La parte delantera o anverso contiene versículos del Evangelio de Juan, y la parte de atrás o reverso contiene los versículos 37 a 38. En el texto griego que observamos a la derecha, se han marcado en negrita las letras que se pueden leer en el papiro P52, en su anverso. En castellano, dice: los judíos replicaron: nosotros no podemos dar muerte a nadie. Así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? En el reverso observamos a la derecha el texto griego y resaltado el texto que se encuentra en el papiro, que corresponde: si como dices soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Le dice Pilato: ¿qué es la verdad? Y dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él. Hay otros papiros importantes, como los papiros P45, P46 y P47. Son los papiros bíblicos Chester Beatty, o simplemente papiros Chester Beatty, que se refieren a un grupo de manuscritos en papiro de textos bíblicos. Los manuscritos están en griego y son de origen cristiano. Hay 11 manuscritos en el grupo, 7 de ellos consisten en libros del Antiguo Testamento, 3 son del Nuevo Testamento y una parte conteniendo el libro de Enoc y de liturgia cristiana no identificada. La mayor parte están fechados en el siglo III y se conservan en la biblioteca Chester Beatty y otra parte en la Universidad de Michigan. Las circunstancias exactas de su hallazgo no están claras, pero todos coinciden que los manuscritos estaban en vasos en Egipto. Las primeras páginas se dieron a conocer el 19 de noviembre de 1931
aunque el resto no sería adquirido hasta la década siguiente. Todos los manuscritos son textos en códice que sorprendieron a los primeros académicos que los examinaron porque se creía que la existencia de códices en papiros no aparecería entre los cristianos hasta el siglo IV. La mayoría de los manuscritos data del siglo III, con algunos del siglo II. Los manuscritos ayudaron también a los académicos a comprender la construcción de códices en papiro, es decir, los libros. Hay una significativa variación entre la construcción de cada manuscrito. Hay algunos importantes componentes entre los papiros del Chester Beatty. El primero está etiquetado basándose en el sistema de numeración Gregory Allen como el P45 y era originalmente un códice de 110 hojas que contenía los 4 evangelios canónicos y de los Hechos. Se conservan 30 hojas fragmentadas, consistiendo en 2 hojas pequeñas del Evangelio de Mateo, parte del Evangelio de Lucas, parte del Evangelio de Juan y de los Hechos de los Apóstoles. Estos fragmentos paleográficos están fechados en la primera mitad del siglo III. El P46 es el segundo manuscrito del Nuevo Testamento de la colección Chester Beatty y era un códice que contenía las epístolas paulinas fechados en torno al año 200 después de Cristo. Lo que se conserva hoy día del manuscrito son aproximadamente 85 de las 104 hojas, que contienen los capítulos de la epístola a los romanos y todas las correspondientes a Hebreos, Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, la primera carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios y la primera carta a los Tesalonicenses. Finalmente, nos referiremos a los papiros Bodmer, que son un grupo de 22 papiros descubiertos en Egipto en 1952. Se encuentran en la Biblioteca Bodmeriana en Suiza, Ginebra. Los papiros contienen segmentos del Antiguo y Nuevo Testamento, literatura del cristianismo primitivo, también de Homero y Menandro. Los papiros Bodmer fueron encontrados en 1959 en Pabau, cerca de Dizna, Egipto, en las antiguas sedes del orden pacomio de monjes. La mayoría están en forma de códice, unos cuantos en rollos y 3 están escritos en pergamino. Las joyas de la colección tal vez sean el P66 y el P75. En cuanto al primero, el P66 tal vez sea el más antiguo. Según el profesor de la Universidad de Ginebra, Víctor Martin, dataría del año 200, si bien Herbert Hunger, de la Biblioteca Nacional de Viena, dataría incluso de antes, mediados del siglo II. El P66 recoge el Evangelio de Juan, solo que en este caso prácticamente completo, a excepción de 2 pasajes. Finalmente, el papiro P75, adquirido junto al P74 por el Vaticano, es un códice que recoge la prácticamente totalidad de los evangelios de Lucas y otra vez de Juan. Publicados en 1961, le atribuyen una fecha de realización entre los años 175 y 225, lo que lo convertiría en la copia más antigua que nos ha llegado del Evangelio de Lucas y en la segunda más antigua del de Juan. El P75 se cree entonces que contiene el fragmento escrito más antiguo del Evangelio de Lucas, el Padre Nuestro más antiguo conocido y uno de los fragmentos escritos más antiguos del Evangelio de Juan. Con estas palabras, hemos terminado con la segunda parte del programa sobre la historicidad de Jesús y de los Evangelios. Esperamos y confiamos que conjuntamente con la primera parte y la segunda parte, hayamos dado entonces un repaso lo más detallado posible
sobre la certeza de la existencia de Jesús, Dios, hombre, y de la certeza de los evangelios escritos por los evangelistas en los primeros tiempos de la Santa Iglesia, los cuales han llegado hasta la actualidad tal cual hoy los conocemos. Un saludo para todos y nos vemos en otro encuentro.